Buen día, jóvenes. En este video vamos a analizar los ejercicios, 3 ejercicios de las condiciones de equilibrio. Primero, recordar que las condiciones de equilibrio significa que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de momentos en cualquier punto, y yo voy a elegir un punto en particular para comprobarla, es igual a 0. Vamos a realizar este ejercicio que dice, calcula el valor del empuje de la barra ligera y la fuerza de tensión si la lámpara pesa 100 newtons y el ángulo de inclinación entre la barra y la cuerda es de 25 newtons. Lo primero que vamos a observar es que lo único que nos van a dar va a ser el puro diagrama. Entonces en el diagrama nosotros vamos a tener que colocar toda la información que está en el enunciado. Para eso vamos a construir un diagrama de cuerpo libre que en la clase ya expliqué. Sin embargo, vamos a volver a dar rápidamente las generalidades de este diagrama. Este diagrama va a consistir en colocar la fuerza T, que es esta de aquí. Va a consistir en colocar el empuje, que el empuje, como platicábamos en la clase, significa que la barra va a empujar hacia la derecha a la cuerda. Y vamos a tener también el peso de la lámpara, que es de 100 newtons, mirando hacia abajo porque como platicamos en algún momento todos los pesos miran hacia abajo. Bueno, aquí nada más dibujé la componente en X de la fuerza porque la vamos a utilizar y vamos a colocar también la componente en Y de la fuerza T, que eso es la única que está inclinada, nada más la vamos a dibujar y esta sería la componente en X de la fuerza T, ¿okay? Que eso es la única que está inclinada y que tiene dos componentes. Bien, entonces teniendo esta información, vamos a aplicar la teoría, que son las siguientes ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0, la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser 0, y la sumatoria de momentos en el punto A, y para eso es bien importante ver que en el diagrama yo puse 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C, los cuales no estaban ubicados en el diagrama principal. Los puse hasta el diagrama de cuerpo libre. Entonces es importante que si tú no tienes llamados los puntos, les pongas un nombre. Entonces en este caso vamos a calcular la sumatoria de momentos en A, que debe de ser igual a 0. Bien, vamos primero a realizar la primera parte. La sumatoria de fuerzas en X va a consistir en observar las 3 fuerzas que yo tengo, las 3 pintadas en azul, cuáles serían sus componentes en X. Recordamos que anteriormente, la semana pasada, veíamos que para sacar esto teníamos que construir una tablita, poner qué fuerzas estaban involucradas, su ángulo de inclinación, que puede ser polar o de referencia, y posteriormente calculábamos las componentes. Eso ya no lo vamos a hacer con la tablita, simplemente lo vamos a pensar, lo vamos a trabajar en nuestro cerebro y después nada más vamos a escribir en la sustitución, nada más vamos a colocar lo que ya reflexionamos. Entonces ahora la tablita va a estar más en nuestra mente, ¿ok? Ya no va a ser necesario escribir todo. Bien, entonces vamos a analizar. La primera fuerza que yo tengo es la fuerza del empuje. Primero voy a pensar en esa fuerza. Esa fuerza está en el cuadrante 1 con su ángulo polar, con su ángulo de referencia de 0 grados. Y si pienso en el cuadrante, en el ángulo polar, también va a ser de 0 grados. La tensión T está en el cuadrante 2 con un ángulo de referencia de 25 grados y su ángulo polar es de 155 grados. Nosotros vamos a utilizar para calcular el ángulo de referencia. Y por último, el peso está sobre el eje negativo de las Y con un ángulo polar de 270 grados. Bueno, esta información la voy a trabajar a la hora de plantearme esta ecuación. La ecuación de la sumatoria de fuerzas en X pues va a consistir en revisar qué tengo en X. En X solamente está actuando E, que es el empuje, por el coseno de 0, que es su ángulo. Que si quiero esto inclusive podría ya no escribirlo porque yo sé que coseno de 0 es 1. Menos negativa porque está en el cuadrante 2, la fuerza T, coseno de 25. Si te fijas, lo que estoy usando aquí es el ángulo de referencia para la sumatoria de fuerzas en X. Y por último, la fuerza de 100, cuyo ángulo de referencia sería, su ángulo polar sería de 270 grados, o de referencia que está sobre el eje de las Y negativo,
no tiene componente en X. Si tú observas el diagrama, la fuerza de 100 solo tiene componente en Y. Entonces ya ni siquiera la escribo, no la considero. Entonces anteriormente esto lo calculábamos apoyándonos de la tablita. Ahorita ya lo hacemos simplemente pensando, reflexionando, analizando. Vamos a simplificar un poco esto, que consistiría pues nada más en escribir solamente E, porque coseno de 0 es 1, y coseno de 25, calculadora, es 0.90, ¿verdad? Algo. Vamos a resumirlo en 0.9. Tú puedes escribir aquí la gran cantidad de decimales que tú quieras, pero ahorita lo vamos a dejar así. A la hora de hacer mis cálculos, de todas formas, yo voy a seguir usando coseno de 25 para que calcule correctamente. Bueno, ya terminé con la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, en el eje de las Y, ¿qué es lo que tengo, jóvenes? En el eje Y yo tengo la componente de la fuerza T, que sí tiene componente en el eje Y, y voy a tener al peso. Ahora sí, el peso sí tiene componente. El empuje, si te fijas, solamente está actuando en X. Entonces el empuje ya no va a aparecer en mi ecuación. Por lo tanto, vamos a plantear esa segunda ecuación, que me quedaría de esta forma. Me va a quedar más t, seno de 25 menos 100. Y eso va a ser igual a 0. El ángulo de seno de 25 lo usé como de referencia y lo puse positivo porque está en el cuadrante 2. Y menos 100 negativo porque está sobre el eje negativo de las y. ¿Ok? Esto si lo simplifico a una ecuación, valga la redundancia, pues más simple, poniendo cuánto vale, más bien, más que simplificarlo, lo puedo despejar cuánto valdría t, porque es una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Y entonces despejo, primero el 100 pasa al otro lado sumando, y el seno de 25 pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces, despejando esto, me va a quedar 100 entre seno de 25, y haciendo mi cálculo, ya encontré una de las incógnitas. T vale 236.62 newtons. Calculadora, hay que revisar que ese resultado sea correcto. Tu calculadora, no olvides que siempre tiene que estar en grados para que el resultado me dé correcto. Una vez que yo ya calculé el valor de T, me voy a regresar a la ecuación de arriba para sustituir lo que yo ya sé que vale T. Entonces, sustituyendo en esta ecuación, bueno, primeramente despejando a la E, que es lo que voy a calcular, y posteriormente sustituyendo el valor de 236.62, multiplico ese número por 0.9, que en realidad era por coseno de 25, ¿verdad? Puedo ponerle más decimales. Me da que el valor E vale 214.45. Y con esto termino el ejercicio. Si te fijas, ni siquiera fue necesario usar la sumatoria de momentos en A, porque yo ya encontré las dos incógnitas que me pedían, que era el empuje y la fuerza. Bien, con esto termino el ejercicio. Vamos a hacer otros ejercicios, pero te los voy a grabar en otro video para que no te pierdas. Cualquier duda de este ejercicio puedes escribirme.